Suscríbete y dale like para apoyar el canal. Empezamos. Esta historia no me pertenece. Link de la historia en la descripción. Gracias a Gustavo Isaac García Carrasco, José Guzmán, Ronald Destroy Ilusión, Hochu, Shintatri Kitsune Black por ser miembro del canal. Empezamos. Capítulo 7. Utsushimi, ¿qué rayos le pasó a Deku? Interrogó Kacchan, sintiendo como su ritmo cardíaco aumentaba exponencialmente. Sé explícita, cuéntamelo con detalles. Está bien, asintió Utsushimi, sollozando levemente. Estaba tomando el pedido de unos clientes y de la nada escucha un ruido muy fuerte desde la cocina. Fui a averiguar qué pasó tras llamar varias veces a Midoriya-kun, él no me contestaba. Katsuki tragó saliva con pesadez, mientras se levantaba del sillón y se preparaba para salir. Por el tono que usaba la mujer con la que hablaba, había pasado algo para nada bonito. Cuando entré a la cocina, lo vi, estaba tosiendo sangre, mucha sangre. Se retorcía de dolor en el suelo, intentando respirar. Fue horrible, relató Kimi, mirando de reojo a Izuku, quien se lavaba la sangre de su boca en la camilla de la cocina. Me pidió que no llamara a la ambulancia porque no era necesario, pero me dijo expresamente que te llamara a ti otra vez. Tan solo pasó un mes desde el anterior ataque, nunca había ocurrido tan seguido, pensó el cenizo, chasqueando la lengua. ¿Dónde se encuentran ahora? Iré ahora mismo. En la cafetería, insistí en que no se moviera de aquí, respondió Kimi, suspirando. Sé honesto conmigo, Bakugo-kun. Él no está bien, ¿verdad? No es la primera vez que pasa esto. No soy el indicado para responder tus dudas, Utsushimi. Lo siento, avisó Bakugo, saliendo de su hogar a toda prisa. Dile a Deku que llegaré en 10 minutos. Gracias por llamarme. Te hizo prometerlo, ¿no es así? Le prometiste que no le dirías a nadie, resolvió Utsushimi, limpiándose el rastro de lágrimas en sus mejillas. Este es el secreto que tanto ocultaba hace años. Es como mi hermano, no puedo hacer menos por él, en realidad, no puedo hacer nada más por él, contestó Katsuki, sintiendo impotencia. Lo único que te puedo decir, es que solo tú, yo y mis padres sabemos de esto. Nadie más. El cenizo cortó la llamada y guardó su teléfono en el bolsillo. Se sentía notablemente mal por Ken y Utsushimi, no merecía esas respuestas vagas sobre la salud de Midoriya y Izuku. Sin embargo, tampoco podía explicarle a cualquiera lo que pasaba. Él había hecho una promesa hace años y planeaba cumplirla a rajatabla, sin importar la situación. Antes de irse de su casa, se dirigió a la oficina personal de Masaru Bakugo y abrió uno de los cajones. Luego, tomó uno de los tantos envases de medicamentos presentes que tenían cierta marca. La guardó en su bolsillo y salió hacia la puerta de su hogar. Respiró profundamente antes de salir. Una vez que llegara a la cafetería todo sería cuesta arriba para él y para Izuku. Tenía que prepararse mentalmente. Tras unos simples segundos, el cenizo salió de su hogar corriendo lo más rápido que podía. Su padre se llevó el auto y perdería mucho tiempo pidiendo un taxi, no le quedaba más opción que apostar por su resistencia física. En el envase de medicamentos que Katsuki llevaba en su bolsillo, una etiqueta blanca lo rodeaba marcando un simple nombre, el nombre de la persona que tenía que ingerir aquellas pastillas, para Izuku Midoriya. Luego de momentos llenos de tensión y estrés, Kimi se relajó por unos instantes y tomó asiento en una de las sillas de la cocina. Recién en ese momento, pudo respirar tranquilamente. Soltó un largo y cansado suspiro, llevándose la mano a la frente. Aún estaba procesando lo ocurrido, ya que la imagen de Izuku tosiendo sangre no podía irse de su mente. La ansiedad, el miedo y la desesperación que sintió Ken y Utsushimi jamás se borraría de sus recuerdos. Nunca antes había sentido tanto temor, y mucho menos relacionado a alguien tan cercano a ella como Izuku. No me habló desde que me pidió que llamara de Bakugo-kun, ¿acaso intenta evitarme? Pensó Kimi, poniéndose de pie y dirigiéndose a la cocina nuevamente. ¿Aún cree que puede mentirme? Incluso después de lo que vi. Izuku se encontraba apoyado contra una pared, con ropas nuevas que tenía guardadas en caso de emergencia en el local. Su rostro inexpresivo daba a entender que para él no había pasado absolutamente nada fuera de lo común. Parece que estás mejor, qué alivio, dijo Utsushimi, llamando la atención de Midoriya. Ahora puedes hablar conmigo y explicarme lo que vi, Midoriya-kun.
Estoy bien, gracias. Prefiero no hablar sobre esto, respondió el pecoso, desviando la mirada hacia un costado. Lo único que tienes que saber, es que no es nada grave ni ocasional. Lo tengo bajo control, no tienes que preocuparte. Por tu expresión de hace rato, no parecías tenerlo bajo control, parecía que estabas sufriendo, retorciéndote de dolor, corrigió la mujer de cabello beige, caminando hacia el peliverde. Ya no puedes mentirme mirándome a los ojos. ¿Por eso desvías la mirada? Los secretos siempre encuentran la manera de salir a la luz, y el tuyo no es la excepción. Utsusimi-senpai, dejemos este tema aquí y finge que nada pasó, por favor, pidió Elogi Esmeralda, mirándola a los ojos fijamente. Mírame. No ves nada fuera de lo común, ¿verdad? Estoy bien, veo muchas cosas, Izuku-kun, más de las que tú crees, afirmó Kemi, posando sus manos en las mejillas del mencionado suavemente. Estás cansado. Duermes mal. Intentas esconder tu dolor con tu hermosa sonrisa todo el tiempo. Te cansas cada vez más rápido, y así podrías seguir toda la tarde. Tu máscara está comenzando a quebrarse. ¿Lo notaste, Creí que lo dejarías pasar o lo atribuirías a la universidad. Deku soltó una risa ahogada, desviando la vista de nueva cuenta como siempre, muy observadora. Me subestimas demasiado, mi gorilla-kun. Utsusimi suspiró, removiendo sus manos de las mejillas de Deku. Melissa-san sabe de esto. La expresión de Izuku cambió de repente, sus ojos y su boca se abrieron levemente observando a Kemi, quien lo veía de forma inquisidora y expectante. Claro que no. Melissa no tiene por qué enterarse, Ato, contestó mi gorilla, ligeramente nervioso. Utsusimi-senpai, no hables con nadie sobre esto. No quiero preocupar a nadie por estas cosas sin importancia. No quería tener que recurrir a esto. Pero no me dejas opción, mi gorilla-kun, tiene que ser por las malas, sentenció Kemi, desviando la mirada de forma avergonzada. Explícame lo que te ocurre o le contaré a Melissa-san sobre esto. ¿En serio vas a amenazarme a esa forma? No creí que llegaríamos a este punto. El pecoso suspiró, entrecerrando sus ojos. Te voy a explicar todo, pero con una condición. Soy toda oídos, anunció Utsusimi, cruzándose de brazos. Si estoy de acuerdo con esa condición, tendrás mi palabra. No le dirás ni una palabra de lo que viste hoy a nadie, reveló el peliverde, en tono serio. Esa es mi condición, ¿te parece bien? No le diré a nadie, te lo prometo, afirmó la mujer voluminosa, relajando levemente su semblante. Aún así, te advertiré algo. No podrás esconder eso por mucho tiempo más, nadie le puede ganar al tiempo. El sonido de la puerta del local abriéndose llamó la atención de ambos jóvenes adultos. Katsuki había llegado, con expresión de pocos amigos. Importándole muy poco las reglas de la cafetería, ingresó a la cocina directamente. Quedó frente a frente con Kemi y Elogi Esmeralda, observando el charco de sangre en el suelo. Parece que interrumpo algo, comentó Katsuki, entablando contacto visual con los dos jóvenes adultos. Lastimosamente, me importa un carajo. Deku, explícate ahora mismo. Hablaremos después, Kacchan. Primero tengo que resolver esto, replicó Deku, causando molestia en Bakugo. Además, no pasó lo que tú crees que pasó. Apresúrate y vámonos. El viejo te va a revisar en el hospital, refunfuñó el cenizo, lanzándole el frasco con pastillas. Si no tomas tus pastillas, te las haré tragar, ¿entendiste? No es necesario que me obligues, ya tomé mis medicamentos de hoy, aclaró Izuku, confundiendo al rubio. Ambos sabíamos que este momento iba a llegar, como dije, hablaremos después. ¿Tomó sus medicamentos? Eso significa que, Kacchan abrió sus ojos, de par a par, incrédulo. Estamos en agosto, no creí que empezaría tan rápido. Utsusimi-senpai, lo que viste fue el efecto secundario de una condición que padezco en mis pulmones hace 3 años, explicó Midoriya, con mirada muerta. No es nada grave, simplemente es una neumonía constante que se puede tratar con el medicamento que tomo. Estos ataques aparecen cuando mis defensas bajan y el medicamento pierde eficacia, pero no me trae consecuencias malignas más que toser sangre. ¿En serio? ¿Es solo eso? Cuestionó la mujer con cabello beige, sintiendo una profunda tranquilidad. ¡Qué alivio! ¿En serio es un alivio, mi gorilla-kun? ¿Ahora entiendes por qué quiero mantenerlo en secreto? Lo primero que pensaría cualquier persona al verme así, sería lo peor.
De esta forma, evito malentendidos y malos momentos, agregó el pecoso, suspirando levemente. Lamento mucho preocuparte de esa forma, no se volverá a repetir. Descuida, mantendré mi palabra y guardaré el secreto, aseguró Tsushimi, en tono aliviado. Por un momento creí que me diría que su enfermedad es terminal, fue un gran susto. ¿Terminaste? Bien, es hora de irnos, ordenó Katsuki, saliendo de la cocina de Desgano. El viejo está esperándote en el hospital. Ya me voy, Utsushimi-senpai. Siento dejarte sola. Izuku se despidió rápidamente, tomando sus cosas. Nos vemos mañana, adiós. Hasta mañana. Kemi devolvió el saludo extendiendo su mano. Cuídate. Elogi, Esmeralda y Katsuki abandonaron la cafetería donde el primero trabajaba, rumbo al hospital central de Musutafu. Un lugar que ambos conocían muy bien. El transcurso del camino era silencioso, ninguno de los dos decía una palabra, generando una atmósfera de ligera incomodidad, en la que nadie se atrevía a dar el primer paso. Bakugo chasqueó la lengua con molestia, obviamente el silencio iba a continuar hasta que él mismo hablara. Siempre era lo mismo, pero no podía quejarse llegados a ese punto. Ya era tarde. ¿Estás consciente de que acabas de cometer un error, entiendes, Deku? Cuestionó Elogi carmesí, mirando el suelo con rostro serio. No debiste decirle eso a Labios Carnosos, estuvo mal. ¿Labios Carnosos? ¿Ese fue el mejor apodo que se te ocurrió para Utsushimi-senpai? Interrogó Izuku, riendo falsamente. Antes eras más creativo, la edad está afectando tu rendimiento. No desvíes el tema. Ordenó Bakugo, apretando los dientes. TSK, no soy ciego como todos los demás, Deku. Kacchan, los demás no son ciegos, solo lo oculto muy bien. Utsushimi-senpai sospechaba de mí hace rato, probablemente Ochako también sospeche algo, corrigió Midoriya, entre suspiros cansados. Sé que está mal, pero es lo mejor que puedo hacer. Lo mejor que podrías hacer es decir la verdad a quien verdaderamente se lo merece. Entiendo que estés asustado, yo también lo estoy, sin embargo, eso no es excusa para seguir mintiendo, mencionó Katsuki, de forma pensativa. El medicamento está dejando de hacer efecto, ¿sabes lo que significa? No puedes ganarle al tiempo, Deku. El peliverde inevitablemente frunció el ceño y apretó sus puños, era la segunda vez en el día en la que escuchaba esa desafortunada frase que tanto le irritaba. Aunque lo que más le molestaba, era el significado de la frase. Katsuki, con expresión indiferente, observó la molestia de su mejor amigo. Si bien no entendía la razón secundaria, comprendía el origen de la misma. Después de todo, Kacchan y Deku se criaron juntos como hermanos. Su vínculo era más fuerte que cualquier enfermedad o desgracia, ya que estaban conectados por algo superior a ellos mismos. Tiempo, ¿eh? Es curioso que algo tan común y cotidiano en nuestras vidas como el tiempo sea tan autoritario, ¿no lo crees, Kacchan? Reflexionó el pecoso, sin una expresión exacta. Es casi doloroso. No, sin duda es doloroso, corrigió Bakugo, sonriendo de lado. Oye, después de que el viejo te revise, ¿quieres ir al arcade, como en los viejos tiempos? ¿Tienes ganas de perder? Si es así, no puedo negarme, respondió el peliverde, sonriendo nostálgicamente. El que pierde paga todo, como siempre. Voy a destruirte, Deku, advirtió Katsuki, entre risas como siempre. Seguimos igual, riendo a carcajadas. Ambos amigos caminaron por las calles de Musutafu recordando épocas pasadas, donde todo era más fácil y libre de preocupaciones. Épocas añoradas por ellos, que jamás volverían. La noche arribó en el país del sol naciente, indicando el inicio de la etapa final del día, donde los adultos regresan de sus respectivos trabajos y las familias se preparan para cenar. Este no era el caso de Melissa Shiel, quien estaba sentada en medio de su sala de estar estudiando el guión que se le fue otorgado. Si quería ser la mejor y obtener el papel protagónico, debía esforzarse más que el resto de aspirantes. Después de todo, su orgullo también estaba en juego. Luego de horas de lectura, desde la tarde hasta la noche, finalmente cerró el guión y lo hizo a un lado. Estudió lo suficiente por un día y ya casi se había memorizado el guión entero. La rubia miró la hora, notando recién en ese instante lo tarde que se había hecho y ni siquiera había cenado. Suspiró de forma cansada y se dispuso a cocinar su propia cena. Nuevamente, Melissa cuestionó su vida solitaria y monótona al sentirse completamente aburrida.
¿Cómo vivió tanto tiempo de esa forma? Ni siquiera ella misma sabía la respuesta. ¿Qué estará haciendo Izuku? Se preguntó Shiel, en tono risueño. No. ¿Por qué siempre tengo que pensar en él? Basta. Exhalando aire resignadamente, la Ojiazul terminó por aceptar que extrañaba la compañía de aquel irritante pecoso que se adueñaba de sus pensamientos. Con eso en mente, tomó su teléfono celular y buscó el contacto de su cómplice de farsa, llamándolo directamente. Tras unos momentos, el mencionado atendió el llamado. Hola. Melissa. Saludó Izuku, al otro lado del teléfono. ¿Necesitas algo? Hola. La mujer de lentes devolvió el saludo con simpleza. En realidad, no, solo me acordé de ti. ¿En serio? Cuestionó Izuku, reteniendo una pequeña risa. Qué curioso, yo también estaba pensando en ti. Mi gorilla caminaba por las hermosas calles nocturnas de Musutazu, regresando a su hogar después de ir al hospital donde su tío trabajaba. Miró hacia el cielo, hipnotizado por la belleza de la luna y las destellantes luces de las estrellas. Por su parte, Melissa salió hacia el balcón de su casa, imitando la acción del Oji Esmeralda sin saberlo. Estuve estudiando el guión durante la tarde, para mañana lo tendré listo, anunció Shiel, sin mover la vista del cielo. ¿Cómo te fue en tu día? Tuve días mejores, respondió el peliverde, en tono exhausto. Me alegra saber que estás avanzando con tu sueño. Oye, estás en la calle, ¿verdad? Interrogó la blonda, ganándose la intriga del joven. Puedo oír los autos pasar. Sí, aún no llegué a mi casa, contestó Izuku, sonriendo ligeramente. Tuve que hacer otras cosas y me desvié. Ya veo, murmuró la norteamericana, monótonamente. ¿Estás viendo el cielo? Sí, asintió Deku, alzando la ceja. ¿Y tú? Sí, contestó Melissa, con un brillo peculiar en sus ojos. Es hermoso, ¿no es así? Lo es, respondió Deku, sin dudar. Es una noche muy bella, sin que lo supieran, a ellos los unía un fuerte vínculo que jamás se rompería. El ayudarse el uno al otro, una y otra vez, sin pedir nada a cambio, terminó por unirlos en una sólida relación basada en la confianza. Al final, al igual que Izuku y Katsuki, y Melissa y Nejire, Shield y mi gorilla también estaban conectados por algo que iba más allá de la amistad, aunque todavía no lo supieran. Ven a cenar a mi casa, yo te invito, propuso Melissa, levemente ruborizada. Es muy tarde y no comiste aún, probablemente estés muy cansado como para cocinar. Nunca antes me ofreciste cocinar, me recordó Deku, riendo levemente. Gracias, iré para allá. Nos vemos, dijo la rubia, sonriendo de forma alegre. No tardes mucho. Al final, él y yo teníamos un vínculo irrompible basado en la confianza. Un vínculo que siempre voy a atesorar en el fondo de mi corazón. Luego de días y días de estudio, práctica e investigación, Melissa Shield se sentía lista para presentarse en la gran audición de la obra de teatro que ella aspiraba. La idea de obtener el papel protagónico era imperativa en ella. Lo que quedaba de agosto y todo septiembre pasó volando. El verano terminó y el otoño llegó, las hojas de los árboles se tornaron anaranjadas y comenzaron a caerse. Dentro de muy poco, Melissa tendría que presentarse a la audición. En pleno octubre, estaba por llegar el día en que Shield tendría que enfrentarse a sus miedos y superarse a sí misma para lograr su objetivo actual y, a largo plazo, cumplir su añorado sueño de ser actriz profesional. Días de estudio, dedicación e investigación serían demostrados en cuestión de días. Mentiría si dijera que no estaba nerviosa, pero aún así debía superponerse a la adversidad para ganar. Además, no se perdonaría a sí misma decepcionar a la persona que tanto la ayudó. Decepcionar a mi gorilla Izuku significaría insultar todos los esfuerzos de aquel chico que, de forma humilde y desinteresada, le mostró una luz en medio de tanta oscuridad. Por esa misma razón, la rubia estudió y se informó como nunca antes en su vida. Sumado a todo esto, Izuku pasaba tiempo con ella ayudándola a ensayar. Además de todo lo que hizo e iba a hacer por ella, también le dedicó su tiempo y ayuda, algo que simplemente era impagable y jamás se iba a olvidar. Tumbada en la cama de su departamento, la Ojiazul pensaba en lo rápido que había pasado el transcurso de los meses. Parecía que fue ayer cuando conoció a aquel pecoso en abril, el día en que su destino comenzó a cambiar drásticamente.
Durante esos 6 meses de compañía y enseñanzas de vida, la mujer de lentes aprendió montones de cosas que le servirían para disfrutar más su existencia. Desde apreciar los pocos vínculos que poseía hasta aceptar su propia verdad y afrontar sus miedos. Melissa Shield había madurado. Inevitablemente sonrió, recordando todos los momentos que pasó con el peculiar peliverde que apreció en su vida por simple casualidad. Tanto recuerdos felices, como los recuerdos vergonzosos y exasperantes, todas esas memorias serían atesoradas en el corazón de la blonda. La norteamericana suspiró, levantándose de la cama con mediana pesadez para comenzar a practicar una vez más para la audición. En 2 días tendría que presentarse y dar una actuación espectacular, y ella daría todo de sí para sorprender al jurado y ganar ese papel protagónico. Solo me quedan 2 días, tengo que esforzarme al máximo. No es momento de descansar, dijo Melissa para sí misma, palmeándose en las mejillas repetidas veces. Si no consigo ese papel, todo esto habrá sido en vano, consumo cansancio acumulado y una necesidad insana por dejar de leer textos físicos y digitales. La Shield salió de su habitación rumbo a la sala de estar de su departamento, que también funcionaba como cocina y anexo para todos los ambientes del lugar. Se sentó en la única mesa que había en la sala y abrió la laptop que se encontraba sobre ella. Entrecerró levemente los ojos por el brillo del aparato tecnológico, también tenía la vista cansada. ¿Desde cuándo esta cosa tiene tanto brillo?, preguntó la rubia, amargadamente y frotándose los ojos por detrás de sus lentes. Maldición, qué sueño. Refunfuñando y maldiciendo a su suerte en su idioma natal, la ojiazul reanudó nuevamente su intensa lectura y estudio. Sus ojeras y globos oculares rojizos le daban un aspecto demacrado, además de que no se había cepillado el cabello. Sumado a todo esto, la mujer de lentes poseía cierto rechazo y odio hacia el cansancio por falta de sueño. Era una sensación insoportable e insufrible para ella, la volvía muy susceptible al enojo y la irritación. Si duermo por lo menos 2 horas estaré en mejores condiciones para seguir estudiando, incluso podría entender mejor el guión que en este estado, pensó la blonda, cayendo en la tentación de irse a dormir. No. Tengo que seguir y mantenerme despierta. La norteamericana movió su cabeza de lado a lado rápidamente, removiendo esas tentadoras ideas de su mente y dejando de lado lo que realmente quería. Apoyó su codo sobre la mesa y dejó caer su rostro en la palma de su mano. Sus párpados le pesaban y sus fuerzas eran casi nulas, lo único que la mantenía despierta era su propia voluntad. Todo esto es culpa de ese idiota, por su culpa volví a esto, siempre me arrastra hacia todos lados y me obliga a hacer cosas que no quiero. La estadounidense frunció el ceño, levemente molesta con el peliverde. ¿Qué es lo que le pasa por la cabeza antes de hacer todas esas idioteces? Más bien, piensa antes de hacer las cosas que hace. A estas alturas, ya no lo sé. Entre todas esas quejas y molestias, Melissa terminó curveando la punta de sus labios hacia arriba, formando una hermosa sonrisa mientras la imagen de aquel pecoso extrovertido aparecía en su mente. Siendo inevitable, esa reacción involuntaria ya era común en el día a día de Melissa Shield. Al pensar todo el tiempo en Midoriya Izuku, una sonrisa aparece en su rostro. En unos cuantos meses, sonrió más veces que en toda su vida, aunque me arrastre, aunque me obligue a hacer cosas que no quiero, aunque me intente enseñar esa estúpida forma de ver al mundo, él lo hace para ayudarme, porque es una buena persona, resolvió Shield, ampliando unos centímetros más su sonrisa cansada. Siempre que necesito ayuda, apareces en el momento preciso, como arte de magia, cada vez que te necesito, ahí estás tú. Unidos por algo que iba más allá que una simple amistad surgida de una serie de casualidades improbables, Izuku y Melissa siempre pensaban en el otro constantemente por diversas razones. La rubia buscaba pasar el máximo tiempo posible junto a su novio falso porque le cautivaba esa extraña forma de ser y el peliverde aún no comprendía, o fingía no hacerlo, el por qué se acercaba más de lo necesario a su cómplice. Aunque fueran tan distintos en muchas cosas, a su vez eran prácticamente iguales. Los pensamientos y la introspección de la blonda fueron interrumpidos por un sonido peculiar que resonó en todo su departamento. Alguien había tocado el timbre. Con pesadez, ella se levantó de su asiento y se dirigió a la puerta.
Cuando la puerta fue abierta, se sorprendió al ver a Izuku Midoriya del otro lado, quien fue a verla para saber cómo se encontraba. Izuku abrió los ojos de par a par, temiendo por haberse equivocado de departamento. Gritó Midoriya, retrocediendo unos pasos atemorizado por el aspecto de la estadounidense. ¿Qué te pasó? No me asustes así. ¿En serio eres idiota? Melissa suspiró de forma cansada. Tengo sueño y aún tengo cosas que hacer, y no pude cepillarme el cabello. Oh, bueno, perdón por reaccionar así. El pecoso rió nerviosamente, sin saber qué decir. ¿Y ahora qué hago? Lo arruiné todo. ¿Por qué viniste hasta aquí? Preguntó Shiel, resfregándose un ojo con cansancio. Es un sábado, deberías estar descansando o algo así. Quería ver cómo progresabas con el guión y la preparación de la audición por si necesitabas ayuda, respondió el pecoso, rascándose la parte trasera de su cabeza. Entonces, ¿todo bien? ¿A ti qué te parece? Cuestionó la rubia, señalando sus ojeras y cabello sumamente despeinado y desastroso. Todo va de maravilla. Sí, fue una pregunta estúpida. Perdón, el peliverde se abofeteó mentalmente por su propia estupidez. Cada vez que hablo lo arruino aún más. La mujer de lentes rodó los ojos por lo atolondrado que podía llegar a ser Midoriya Izuku. Parecía que no pensaba antes de actuar, simplemente se lanzaba al vacío sin dudarlo. Sin embargo, ese era uno de los tantos encantos que poseía aquel joven singular. Todo lo que hacía se basaba en causar un bien a otra persona, anteponiéndola antes que a él mismo. Realmente eres un idiota, dijo la blonda, sonriendo levemente. Gracias por preocuparte, estoy bien. Oye, ¿comiste algo? Interrogó el Oji Esmeralda, mirando fijamente a la blonda. Te noto más delgada. Melissa palideció al no recordar cuándo fue la última vez que comió algo. No lo sé, no lo recuerdo. La mirada temerosa de Shield terminó por confirmar las sospechas de Izuku. Este último cerró sus ojos por unos instantes y respiró profundamente, temiendo por la salud de ella. Voy a pasar, anunció Midoriya, pasando por al lado de la blonda y caminando hacia adentro de su departamento. Espero que no te moleste. Oye. Espera. Exclamó la rubia, claramente nerviosa. No puedes entrar así como así sin permiso. Haciendo oídos sordos a las palabras de su cómplice, Deku ingresó al departamento encontrándose con nada fuera de lo común. Lo único que llamó su atención fue la laptop de la dueña del lugar sobre la mesa y encendida. La Oji Azul cerró la puerta del lugar y se dirigió hacia la posición del pecoso, quien ya se encontraba cerrando la laptop y sacándola de la mesa. Te voy a cocinar, vas a comer y luego te irás a dormir, ordenó el peliverde, en un tono muy serio jamás escuchado anteriormente por la joven. ¿No te das cuenta de lo que haces? Si continúas así, terminarás hospitalizada por desnutrición y estrés. Y Melissa intentó hablar, pero las palabras no salían de sus cuerdas vocales. Lo siento, no tienes que disculparte conmigo, sino contigo misma, corrigió el Oji Esmeralda, señalándola. Siéntate, voy a prepararte tu comida. Usualmente, la persona seria y madura solía ser yo, pero en ese caso él tomó ese rol. Nunca antes lo había visto tan serio y enojado como en ese día, y todo había sido por mi culpa, porque se preocupaba por mí cuando no tenía que hacerlo. No podía evitar sentirme culpable. En cuestión de minutos, Izuku ya tenía una comida rápida lista para que la rubia pudiera comer. Por supuesto, ella comió todo sin rechistar o rebelarse. No hubieron palabras de por medio durante ese lapso de tiempo en el que Melissa comía, pero Midoriya ablandó su expresión al ver que la joven extranjera estaba llorando. Tal vez estoy siendo demasiado duro con ella, pero si no lo hago de esta forma, no lo va a entender y se hará daño a sí misma, pensó el peliverde, bajando la mirada. ¿Estás bien? Sí, contestó la Oji Azul, limpiándose las lágrimas rápidamente. Gracias por la comida. Melissa corrió el plato vacío hacia adelante, alejándolo de ella para poder recostarse apoyando su cabeza en sus brazos. No quería que su acompañante la viera de esa forma patética y triste. De nada, el pecoso tomó el plato vacío y lo llevó hasta el lavabo. Tienes que comer todos los días, ¿entendiste? Lo sé, asintió la rubia, temblando ligeramente. No quiero esto, no quiero seguir así. Vas a estar bien, te lo prometo, aseguró Deku, intentando reconfortar a Melissa. No voy a dejarte sola en esto. Mañana, ¿podrías venir otra vez?
Preguntó la norteamericana, entre sollozos. No quiero estar sola y no puedo visitar a mi abuela fuera de los días de visita. No es necesario que nos quedemos aquí, te acompañaré a donde quieras, contestó Elogi Esmeralda, sonriendo amablemente. Si me necesitas, ahí estaré. Gracias. Shield agradeció una vez más, sintiendo como sus ojos se cerraban y su mente se apagaba. Gracias, Izuku. Luego de unos momentos en donde Izuku lavó todo lo que usó para cocinar, notó que su cómplice de farsa había quedado completamente dormida sobre la mesa. Estudiaste sin descanso ese guión, ¿verdad? Qué tonta eres. Deku soltó una risa ahogada, negando con la cabeza. Ya eres una excelente actriz, es innecesario que te esfuerces tanto. El joven estudiante cargó nupcialmente a la rubia con sumo cuidado hasta su habitación, dejándola recostada en su cama sin despertarla. Cuidadosamente le quitó los lentes y los dejó en una pequeña mesa que había a un costado de la cama. Ya hiciste suficiente, rubia amargada. Ahora te toca descansar. Midoriya sonrió, acomodándole el despeinado cabello blondo. No, detente. La expresión del pecoso se ensombreció mientras abandonaba la habitación de la rubia. Cerró la puerta con cuidado, para irse del departamento y tomar aire fresco. Apoyándose en el barandal del edificio departamental, notó que su consternación estaba llegando al límite. No podía permitir que la situación lo sobrepasara y cometiera un grave error. Lo juraste. Tienes que cumplirlo. No te enamores. El peliverde cerró los ojos con fuerza, negando sus propios sentimientos crecientes. No tengo que aferrarme a nada, de lo contrario, lo que viene será más difícil. Los 2 días restantes pasaron en un parpadeo y la audición para la obra de teatro a la que Melissa Shield aspiraba a protagonizar era inminente. Los nervios y el miedo fueron suprimidos gracias a la ayuda y presencia de su cómplice, quien se tomó la libertad de asistir para ver la audición, junto a Elizabeth Shield y Nejire Ado. La audición permitía la presencia de hasta 3 invitados mientras se llevara a cabo la elección de actores, lo que significaba que habrían muchos espectadores observando. Izuku, Elizabeth y Nejire ya estaban ubicados en sus respectivos asientos, rodeados de otros espectadores. El lugar era un gran escenario, donde se planeaba que en el abril del siguiente año se llevara a cabo la obra final. El peliverde tuvo que pedirle un favor a su tío Masaru para que la abuela de Melissa pudiera salir del hospital por un día. Por suerte pudo cumplirlo, pero no podía quedarse más tiempo fuera. Los organizadores y jueces ya se encontraban en posición, las luces se enfocaron en el escenario y todos los espectadores guardaron silencio, notando que la audición daría inicio. Parece que ya va a empezar, mencionó Nejire, repleta de emoción incontrolable. No puedo quedarme quieta de la emoción. Ado-san, contrólate por favor, pidió Izuku, en susurros. Aquí hay gente que quiere concentrarse en la audición, guarda silencio. Midoriya-kun tiene razón, Nejire. Tienes que tranquilizarte un poco, aconsejó Elizabeth, riendo un poco. Hay que guardar silencio y esperar pacientemente al turno de Melissa. Pero no quiero esperar. Quiero verla ahora. Reprochó Ado, moviéndose de un lado a otro en su asiento y ganándose miradas molestas del resto de espectadores. Midoriya-kun. Haz algo. ¿Yo? Interrogó el pecoso, señalándose a sí mismo. ¿Por qué crees que puedo hacer algo? Soy un mero espectador, al igual que tú, Shield-san. Tú siempre lo resuelves todo. Replicó la peliazul, cruzándose de brazos y haciendo un puchero. Hazlo ahora. Adelanta el turno de Melissa. Nejire, Midoriya-kun no es un mago, es una persona como tú y yo, corrigió Elizabeth, apoyando una mano en su hombro. Es cierto que lo resuelve todo, pero no puede hacer nada en este caso. Qué injusto, susurró Ado, volteando la mirada ofendida. Está bien, esperaré en silencio. Gracias, Shield-san, agradeció Izuku, suspirando con alivio. Por un momento creí que las cosas se pondrían complicadas. Yo soy la que debería agradecerte, jovencito, mencionó la mujer mayor, sonriendo amablemente. Si no fuera por ti, no estaría a punto de ver a mi nieta brillar por sí misma. Esto es algo que jamás podré pagarte. No tiene que pagarme nada, Shield-san. Avisó Midoriya, agitando sus manos hacia todos lados. Yo solo fui quien le insistió a Melissa a que se inscribiera, nada más. Y eso es más que suficiente para agradecerte, agregó la anciana, con un brillo especial en sus ojos. Melissa siempre fue una chica muy triste y susceptible.
No se relacionaba con otros, solo con Nejire, hasta que llegaste tú, ¿eh? El peliverde abrió sus ojos, anonadado. ¿Acaso ella sabe de nuestra farsa? Desde que empezó a salir contigo, un brillo especial apareció en sus ojos. Es como si fuera una persona distinta, y eso me hace muy feliz, relató la mujer de avanzada edad, ganándose también la atención de Ado. Tomaste su corazón roto y lo arreglaste con tu forma de ser, cambiaste su vida. Gracias, mi gorilla-kun, tu amor salvó a mi única nieta. El Oji Esmeralda quedó petrificado, sin saber qué decir o hacer ante las palabras de Elizabeth Shield. Nejire lo observaba detenidamente, esperando algún tipo de respuesta o comentario. Sin embargo, la campana salvó al joven universitario cuando montones de aplausos inundaron la sala. El primer aspirante al papel protagónico subió al escenario. Tranquilo, no tienes que decirme nada, afirmó la Shield mayor, acomodándose en su asiento. Miremos la actuación de estos jóvenes. Por un momento creí que sabía la verdad. Qué miedo, pensó Deku, exhalando aire aliviadamente. Tu amor salvó a mi nieta, no existe tal amor, solo la ayudo porque es mi amiga, ¿verdad? Ese debió ser un golpe duro, ¿no es así, mi gorilla-kun? Nejire sonrió de lado, manteniéndose como espectadora del transcurso de los hechos. Veamos cómo sigue todo esto, algo me dice que será divertido. Para mí, obviamente. Los aspirantes fueron pasando uno a uno, enseñando a los jueces y al público sus actuaciones y ensayos previamente preparados con esfuerzo y dedicación. No solo se buscaba al protagonista, sino a todo el elenco. Como en todo ámbito y rubro, algunos destacaban mucho más que otros, así como algunos los vencían los nervios y terminaban cometiendo errores. Había una clara diferencia entre quienes mostraban profesionalismo y quienes no lo hacían. Cumpliendo con su función, los jueces iban descartando a los que demostraban menos talento y profesionalismo, dejando solo a los que destacaban positivamente. De esa forma, se asegurarían de tener un elenco de lo mejor de lo mejor. Hay actores y actrices muy buenos, Melissa lo tendrá muy difícil. Pero sé que prevalecerá, tiene que hacerlo, pensó la Shield mayor, temblando levemente. Tú puedes, Melissa. Sé que puedes, yo tengo fe en ti. Practicaste hasta el cansancio, ensayaste hasta dormirte y estudiaste hasta el último minuto, tú más que nadie se merece ese papel. Mi gorilla depositó toda su confianza en las habilidades y esfuerzos de Melissa. No tengas miedo, confía en ti misma, yo confío en ti. Puedes lograrlo. A medida que los participantes iban demostrando sus actuaciones, el turno de Melissa se acercaba cada vez más. Era cuestión de minutos para que fuera su turno, ya que era la siguiente en la lista. La atención del peliverde fue atraída por un joven hombre que llevaba un traje singular. Al parecer trabajaba en el lugar y lo estaba señalando. Este gesto no fue pasado por alto por Nejire y Elizabeth, ambas féminas también notaron que aquel hombre que se acercaba a ellos señalaba a Izuku y parecía llamarlo. El hombre castaño, de no más de 18 años de edad, alcanzó las butacas donde se encontraban Izuku, Elizabeth y Nejire, respirando agitada y violentamente. Lamento molestarlo, señor. Necesito su ayuda, dijo el joven, recomponiéndose y parándose erguidamente. Usted es el acompañante de Shield-san, ¿verdad? Logré verlo cuando ella se inscribió. Sí, lo soy, contestó el pecoso, entrecerrando los ojos. ¿Trabajas aquí? Sí, señor. Soy el encargado de guiar a los participantes al escenario. Por eso estoy aquí, respondió el castaño, con ligero tono de preocupación. Escuche, Shield-san entró en pánico. No puede moverse y parece muy consternada, no sé qué hacer, pude verlo de casualidad y pensé que tal vez usted pueda ayudarme. ¿No puede moverse?, interrogó Elizabeth, con preocupación. Iré ahora mismo. Yo también iré, avisó Ado, sintiendo como su ritmo cardíaco aumentaba. También llamaré a una ambulancia, no tenemos idea de lo que le pasa. Esperen. No entren en desesperación, ordenó el peliverde, manteniendo la serenidad en todo momento. Dijiste que entró en pánico y no puede moverse, ¿verdad? Entonces es un ataque de pánico. Yo me encargaré. Mi gorilla-kun, ¿estás seguro?, preguntó la peliazul, poco convencida. ¿Y si necesita ayuda? Yo estaré ahí para ayudarla, respondió el Oji Esmeralda, firmemente. Quédese tranquila, Shield-san.
Le aseguro que ella estará bien. Señor, le advierto que en ese estado ella no podrá ir al escenario, advirtió el joven. Seriamente, lo mejor es que se retire, por la salud de ella. Lo decidiremos cuando ella se sienta mejor, ahora la prioridad es que me lleves hasta Melissa, decidió Deku, determinado. ¿Dónde se encuentra? Por aquí, respondió el castaño, guiándolo. No se separe de mí, solo podrá entrar a la sala de preparación conmigo. Midoriya-kun, cuento contigo, anunció Elizabeth, en tono tembloroso. Por favor, encárgate de Melissa. Midoriya asintió con la cabeza, siguiendo al joven por un costado de las butacas donde se encontraban los espectadores y siguiendo un camino recto. Tomaron un camino alterno, rodeando el escenario e ingresando a la sala de preparación de los aspirantes por una puerta trasera muy bien oculta de todos. El personal de seguridad permitió pasar a Izuku, cuando lo vieron con el empleado del lugar. Caminaron por un largo pasillo, donde habían aún más aspirantes a actores esperando su turno para dar la demostración. El pecoso estaba sorprendido de ver a tantas personas tan nerviosas y asustadas en un mismo lugar. Ella está por ahí, indicó el empleado, señalando una habitación separada del resto. Prefiero dejarlos solos, tengo que seguir trabajando. Sí, te lo agradezco, asintió el peliverde, sonriendo. No tenías por qué hacer todo esto, eres muy amable. El joven se fue del lugar, dejando a Logi Esmeralda solo frente a la gran habitación casi deshabitada. Desde el lugar, podía oír los sollozos de Melissa. Tragó saliva con pesadez y dio un paso al frente, comenzando a caminar hacia la habitación. Sus manos temblaban levemente, no podía evitar estar nervioso. Melissa, ¿estás ahí? Deku se golpeó internamente por la pregunta tan estúpida. Soy Izuku. Izuku, cuestionó la estadounidense, con voz quebradiza. ¿Qué estás haciendo? No puedes estar en este lugar. Cuando la endeble voz de la Oji Azul llegó a los oídos del pecoso, pudo localizarla. Estaba sentada en una esquina del lugar, con sus rodillas pegadas al pecho y con la cabeza escondida entre sus piernas. Parecía una niña asustada. ¿Qué ocurre? ¿Te sientes mal?, preguntó Midoriya, acercándose a la posición de la Oji Azul. ¿Necesitas algo? La veo en todos lados, respondió la rubia, con mirada aterrada. Veo a mi mamá, no quiere que haga esto. Los ojos verdosos del joven adulto le abrieron de par a par, sorprendido por las fuertes declaraciones de su cómplice de farsa. Al instante comprendió lo que pasaba, era un estrés postraumático. Aunque la madre de Melissa no estuviera ahí realmente, para ella era lo suficientemente real como para creer que sí estaba ahí. Incluso podía escuchar su voz, ordenándole que dejara la audición y se centrara en su promesa, obviamente, todo producto de su imaginación. Melissa, tu madre no está aquí. Tu mente y los nervios están haciéndote creer que ella sí está, ¿comprendes? Izuku intentaba hacerla razonar. Ella hubiera querido que siguieras adelante con tu vida, porque te amaba. No. Esto es un castigo. Me está atormentando por no cumplir mi promesa, gritó Melissa, entrando en desesperación. Todo esto son distracciones. Mi deber es superarla, no ser actriz. Escúchame, maldición, ordenó Deku, casi gritando. No tienes que vivir en la sombra de tu madre. Mereces algo mucho mejor que eso. Melissa levantó la cabeza, encontrándose con la expresión combinada de enojo y tristeza de Midoriya Izuku. Sus miradas chocaron, perdiéndose en esos ojos verdosos llenos de brillo y vida que tanto le fascinaban. ¿Vas a tirar por la borda todo tu esfuerzo y dedicación de estos últimos meses solo por un fantasma de pasado? No voy a permitir que eso pase, ¿me oíste?, aseguró Izuku, con determinación. Mírame. Antes de que Shield bajara la cabeza otra vez, el peliverde acercó su cabeza hacia la de ella, juntando sus frentes y acortando al máximo posible la distancia entre sus rostros. El ritmo cardíaco de la rubia comenzó a acelerarse, mientras sentía la respiración de Izuku muy cerca de ella. Levanta la cabeza y mírame. Si sigues bajando la cabeza te volverás esclava de tus propios miedos e inseguridades. Los ojos verdes y azules de ambos farsantes chocaron, a la par de que las palabras de Midoriya calaban en la mente y el corazón de Melissa. No te preocupes, no tengas miedo, tú puedes hacerlo. Practicaste mucho durante meses, estudiaste sin descanso.
Tu abuela tiene fe en ti, Ado-san tiene fe en ti, no puedes defraudarlas. Poco a poco, la voz que le susurraba a Melissa que abandonara la audición fue desapareciendo paralelamente a que se concentraba totalmente en la persona frente a ella. Las imágenes de Opeshield desaparecieron con la fuerte luz que representaba una simple persona. No permitas que tu dolor te encierre en una tortura eterna, levántate y demuestra lo que vales. Y si tienes miedo y no puedes superarlo, recuerda una cosa, yo confío plenamente en ti y siempre te apoyaré. Deku se separó de la atónita Ojiazul, sonriéndole cuando me necesites, te prometo que siempre estaré ahí. Así que ve y brilla como solo tú puedes hacerlo, Melissa Shield. Lentamente la mujer de lentes pudo reaccionar, sintiendo una extraña sensación en su pecho por avanzar y demostrar lo que valía. Efecto provocado por las palabras de Midoriya. Se levantó del suelo y se limpió las lágrimas de sus ojos. Respiró profundamente y apretó sus puños, si se retiraba en ese momento no solo fallaría como persona, sino que decepcionaría a todas las personas que la apoyaron. Melissa Shield-san. Llamó uno de los empleados del lugar, con un papel en su mano. Es tu turno de salir. Lo haré. Voy a ganar esto y me quedaré con el papel protagónico, aseguró la rubia, caminando rumbo al escenario. Mi madre murió hace años, ya no está, y por eso haré lo que a mí me plazca, porque soy libre. Así es, asintió Izuku, sonriendo de lado. Te estaré observando desde mi butaca. Mírame bien, Izuku, es mi turno de brillar con decisión. La blonda caminó saliendo de la sala de preparación. Mírenme bien, abuela, Nejire, esto es lo que amo hacer, y mírame bien, mamá, esto es lo que realmente me hace feliz. Las luces del escenario la apuntaron, destacando aún más su notable belleza natural y haciendo brillar aún más sus cabellos dorados que se movían a la par de sus movimientos. De una forma u otra, terminó siendo impulsada por él, parece una extraña comedia romántica. Cada vez que te necesito, ahí estás tú, y eso siempre te lo voy a agradecer. Melissa aclaró su garganta y se acomodó el micrófono que le otorgaron para la audición. ¿Qué es esta sensación? Es como un sentimiento cálido que rodea mi pecho, es extraño y a la vez confortable. ¿Cómo se le dice a este sentimiento? Sí, definitivamente, es amor. Justo cuando la actuación de Melissa inició, Izuku logró llegar a su butaca junto a Elizabeth y a Nejire. Las dos féminas no le preguntaron nada por estar concentradas en la actuación, pero sabían que todo había salido bien. Midoriya tomó asiento nuevamente, observando la sobresaliente actuación de su novia falsa. Sin necesidad de tener un guión en la mano, ella sabía perfectamente sus líneas y qué expresiones hacer. Tanto el jurado como los espectadores quedaron impresionados. Shield estaba demostrando una actuación y profesionalismo totalmente superiores a todo lo visto hasta ese punto. Nadie podía creer que aquella desconocida por casi todos estaba rivalizando, e incluso superando, a jóvenes veteranos que ya habían participado en otras obras de ese calibre. Cuando la Ojiazul terminó de actuar y su audición finalizó, un profundo silencio se adueñó de todo el lugar. Nadie emitía ni un sonido, ni siquiera los jurados o los organizadores. Eso fue, murmuró uno de los espectadores. ¿Ella es una novata?, preguntó otro, dirigiéndose a su compañero. Parece una profesional, increíble. Gritó un espectador, poniéndose de pie y aplaudiendo. Fue maravilloso. Seguido a aquel hombre, todos se pusieron de pie a aplaudir y felicitar fervientemente a Melissa Shield y a su perfecta actuación. Los jurados anotaron en sus libretas quién se llevaría el papel protagónico y también aplaudieron. La están aplaudiendo, exclamó Nejire, llorando de alegría. Midoriya-kun, Elizabeth. Todos están felicitando a Melissa. Mi nieta, susurró Elizabeth, viendo cómo Melissa sonreía como nunca antes. Mi pequeña ya creció. La mirada de Izuku se centró en Melissa Shield, quien sonreía ampliamente y saludaba al público con una emoción sin igual. Ella había dado el primer paso para cumplir su sueño, y ya estaba encantada con el resultado. Sus pupilas verdosas brillaron, observando a la cúspide de la hermosura de aquella norteamericana que brillaba como nunca antes. Su pecho comenzó a apretarle, signo del aumento del ritmo cardíaco. Lentamente, se puso de pie acercando su vista un poco más a lo que probablemente se convertiría lo más hermoso que vio en toda su vida.
Como si estuviera hipnotizado, los alrededores desaparecieron enfocándose en una sola mujer. De ella, tartamudeó mi gorilla, siendo escuchado por Ado. Ella es hermosa. Aquel día, dejé mi pasado atrás e inicié un nuevo camino hacia el futuro. Desde ese día, comencé a perseguir mi sueño de ser una actriz profesional, con el apoyo de la persona que amaba, mi gorilla Izuku. Si tenía algo que me sobrara en esa época, eran las razones para amar a Izuku. El joven pecoso apenas podía reaccionar ante la demostración de habilidades de Melissa Shield sobre el escenario. A decir verdad, lo que realmente lo dejó sin palabras era la enorme belleza de su cómplice de farsa, una belleza sin igual. El público aplaudía y vitoreaba a Melissa y a su espléndida actuación, remarcando sus sobresalientes habilidades. Ella, fascinada y sorprendida por el cariño que recibía, apenas fue capaz de retener las lágrimas de alegría. El primer paso para cumplir su sueño ya fue superado. Nejire no pudo aguantar como Shield, y terminó llorando de felicidad por el gran logro de su amiga de la infancia. A su vez, pudo observar y escuchar las acciones y palabras de mi gorilla Izuku, dejándola sorprendida, ya que acababa de confirmar sus sospechas. Luego de la ronda de aplausos, la rubia saludó al público y al jurado y volvió a la zona de preparación, donde debía esperar la decisión final del jurado tras terminar la audición de todos los participantes presentes. El resto de aspirantes pasaron sus turnos rápidamente. A esas alturas el jurado de la audición tenía bien en claro quiénes formarían el elenco principal y secundario, así como los suplentes en caso de accidente. El público también sabía quién sería la mujer que se quedaría con el papel protagónico. Todos los aspirantes fueron citados en el escenario, frente a todo el público, personal del lugar y los jurados. En ese momento los papeles fueron designados de menor importancia a mayor importancia con nombre y apellido, desde los suplentes hasta los secundarios y finalmente protagónicos. Para dar cierre al anuncio y a la audición, Melissa Shield fue elegida como la absoluta ganadora y escogida como la protagonista de la obra de teatro que se realizaría en abril del próximo año. El público nuevamente explotó en furor, claramente gustosos con la elección final del jurado. Una vez que todo terminó, los aspirantes perdedores y los actores seleccionados fueron libres de irse del lugar. Los últimos pronto serían comunicados por los organizadores para coordinar los próximos ensayos en conjunto. Mientras caminaba hacia la salida del lugar, esquivando a las personas que la felicitaban e idolatraban, la blonda aún no podía creer ni asimilar lo que había pasado. Ella fue la absoluta ganadora. La mejor de todas. No sabía cómo reaccionar en esos momentos. ¿Tenía que sonreír aún más? ¿Gritar de la emoción? ¿O por fin podía llorar? Sus emociones e ideas eran un caos total. Melissa. Por aquí. Llamó Nejire, agitando ambos brazos para que la llamada la viera. Aquí estamos. La ojiazul volteó hacia donde se encontraban Ado, Izuku y su abuela, quienes la esperaban con una sonrisa en el rostro. Sus ojos brillaron de alegría, dirigiéndose hacia su ubicación. Felicidades, Melissa. Felicitó Elizabeth, tomándola de las manos. Estoy muy orgullosa de ti. Gracias, abuela, agradeció la mujer de lentes, sin poder dejar de sonreír. Muchas gracias y felicitaciones, exclamó la peliazul, lanzándose a su amiga con un abrazo. Estuviste genial. Fascinaste a todos. No fue para tanto, Nejire corrigió la norteamericana, riendo nerviosamente. Solo seguí el guión que practiqué y cumplí con las pautas. Eso no es cierto, estuviste realmente increíble, Melissa, opinó Izuku, acaparando la atención de la mencionada. Merecías ese papel porque te esforzaste más que nadie. Felicidades. Melissa se separó de Nejire, mirando fijamente al peliverde. Caminó hacia él, ignorando todo lo demás, y lo abrazó con todas sus fuerzas, aferrándose al joven estudiante. Si no fuera por ti, nada de esto sería realidad, murmuró Shield, quebrando en llanto sobre el hombro de Midoriya. Me ayudas una y otra vez sin pedirme nada a cambio. Si no hubieras aparecido en mi vida. El pecoso abrió sus ojos sorprendido, notando la humedad sobre su hombro y la voz baja y temblorosa en su oído. Sintió leves escalofríos recorrer su espina dorsal, como si fuera una descarga eléctrica. Eso no es cierto, esto es mérito tuyo.
Te esforzaste y practicaste para lograr esta hazaña y el resultado fue favorable para ti por esas razones, replicó el peliverde, sonriendo y devolviendo el abrazo lenta y cariñosamente. No tienes que menospreciar tu esfuerzo y adjudicarme todo a mí. Fuiste tú quien salió al escenario y brilló, ¿verdad? Yo te vi brillar, justo como me lo pediste. Sí, ese era mi principal objetivo, confesó la estadounidense, sonriendo. Quería que tú me miraras. Lentamente, Izuku y Melissa rompieron su abrazo y se miraron a los ojos, ambos con una sonrisa en el rostro. Sus ritmos cardíacos comenzaron a elevarse y un leve tono carmín surgió de sus mejillas. La peliazul observó a los dos jóvenes adultos levemente tomados de los brazos, pero con cierta distancia entre sus rostros. Ambos sonreían, lo que significó una perfecta ocasión para tomar una foto en secreto con su celular. Ella miró la foto complacida por su logro, era una gran foto, muy especial, que más temprano que tarde tomaría gran relevancia, pero nadie tenía idea de ello. No olvides esa sensación, esa plenitud y sensación de felicidad que se siente hacer algo que realmente amas. Por esas cosas es que vale la pena vivir, aconsejó Deku, de forma nostálgica. Ahora dime, ¿tú puedes olvidarlo? ¿Qué clase de pregunta es esa? Interrogó la Shield menor, soltando una pequeña risa ahogada. Claro que no puedo olvidarlo, pase lo que pase, aunque muera, jamás lo olvidaré. Ninguno de ellos lo hará. Ya bésense, ordenó Ado, sacudiéndose de un lado a otro de forma impaciente e interrumpiendo el momento. Vamos. Sé que mueren por hacerlo. Ado-san. No digas esas cosas, pidió Deku, tartamudeando en tono nervioso y terminando de separarse totalmente de su cómplice. Qué vergonzoso, Nejire, susurró Shield, tapándose el rostro por la vergüenza. ¿Por qué siempre me hace esto? Ya dejen de pelear, tenemos que volver al hospital antes de que el Dr. Bakugo se enoje con nosotros, avisó Elizabeth, riendo un poco. Además, quiero contarle todo lo que pasó a Inari. Arruinas mi diversión, Elizabeth, dijo la peliazul, ligeramente deprimida. Pero tienes razón, tenemos que volver. Espero que Bakugo-san no tenga el carácter de su hijo. El Dr. Bakugo es muy amable, sin duda no tiene el carácter de su hijo, resolvió Melissa, frunciendo el ceño al recordar al intenso Katsuki. Aunque se preocupe mucho por Izuku, aún sigue sin agradarme del todo. No hablen así de Kat-chan, por favor, mencionó Izuku, refiriéndose a su explosivo amigo de la infancia. Es una buena persona, solo es un poco difícil de llevar y comprender. Pero si es un joven muy amable, pensó la Shield mayor, ligeramente confundida. En fin, vámonos. Oye, Melissa, llamó Nejire, acercándose a la mencionada discretamente. ¿Qué fue lo que te pasó antes de que salieras al escenario? Por lo que dijo el chico que vino a buscar a Midoriya-kun era algo bastante grave. Estaba viendo a mamá en todos lados, respondió la rubia, en tono serio. Podía escuchar su voz, diciéndome que dejara la audición y me centrara en lo importante. Por unos momentos, entré en crisis. Melissa, esto es muy grave, opinó Ado, claramente asustada. No puedes continuar así. Ver a tu madre y escuchar su voz de esa forma supera todo. Descuida. Estoy segura que no volverá a pasar, aseguró la blonda, con confianza. A partir de ahora, todo será distinto. ¿Cómo puedes decir eso en un tono tan tranquilo después de lo que me acabas de decir? Cuestionó Ado, atónita. ¿No te das cuenta? Necesitas un psicólogo. Si él está conmigo, no necesito nada más, reveló la ojiazul, sonriendo ampliamente y dejando anonadada a Nejire. Tengo a mi papá, a mi abuela, a ti y a Izuku. Eso es suficiente para ser feliz y avanzar en mi vida. Nejire quedó estupefacta ante las palabras de su casi hermana, sin poder creer lo que acababa de escuchar. ¿Cuándo fue que cambió tan radicalmente su visión de la vida? La respuesta era bastante simple, y ella la sabía. Tal vez todo este tiempo Midoriya-kun realmente era un ángel salvador, todo este tiempo estuvo ayudándola, pensó Ado, limpiándose las lágrimas que estaban a punto de descender de sus ojos. Está bien, Melissa. Creo en ti, y en tu ángel salvador. ¿Mi ángel salvador? ¿Quién es? Cuestionó Melissa, ligeramente confundida. Los ángeles no existen, Nejire. Eso no es verdad, sí que existen. Estoy segura, afirmó la peliazul, mirando discretamente a Midoriya. De hecho, usualmente veo a un ángel muy cerca de ti.
Parece que se encariñó mucho contigo. Shield ladeó su cabeza, no logrando comprender a lo que se refería su amiga de la infancia. Por su parte, Nejire sonreía ampliamente por los sucesivos hechos satisfactorios que ocurrían en la vida de Melissa Shield, y agradecía a cualquier deidad que existiera el haber cruzado a Midoriya Izuku en la vida de su mejor amiga. Luego de varios minutos de caminata, los 3 jóvenes adultos y la mujer mayor habían llegado al hospital central de Musutafu, donde debían dejar a Elizabeth Shield nuevamente bajo sus cuidados. Mientras charlaban sobre temas varios, ingresaron a la institución sanitaria por la entrada principal. Se dirigieron al ascensor, para evitar que la Shield mayor tuviera que subir las escaleras. Desde el momento en que llegaron notaron que el hospital estaba medianamente alborotado, ya que veían cómo enfermeros corrían de un lado a otro con nerviosismo. El ascensor abrió sus puertas, permitiendo que pudieran salir al pasillo del piso escogido y retomaron su caminata hacia la oficina del Dr. Masaru Bakugo, que se encontraba en el mismo piso que la habitación de Inari Shield. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Nejire, observando el caos del hospital a su alrededor. Hay demasiados médicos corriendo por todos lados. No lo sé, jamás vi algo como esto en este hospital, secundó Melissa, ligeramente impresionada. Probablemente algún paciente necesite cuidados intensivos. Esto es raro, murmuró Izuku, entrecerrando los ojos. ¿Por qué hay tantos médicos trabajando de esa forma? Alguien tuvo un problema grave, y necesita ayuda. Espero que no sea nada grave, comentó Elizabeth, entre suspiros. Usualmente el Dr. Bakugo se encarga de las situaciones difíciles, por algo es el médico en jefe. Estoy segura de que podrá resolverlo. Unos gritos bastante elevados de tono captaron la atención del grupo de 4, provenientes de algunos metros delante de su ubicación actual. Masaru Bakugo era quien gritaba, dándoles indicaciones y órdenes a los médicos del hospital, marcando su posición de autoridad como médico en jefe. ¿Ese es el Dr. Bakugo?, interrogó Ado, sorprendida por la actitud del mencionado. Nunca lo había escuchado gritar de ese modo. Preparen una sala de cuidados intensivos, ahora. No pierdan el tiempo. Rápido, 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 ordenó Masaru, poniéndose unos guantes de látex y un barbijo. Yo me encargaré del diagnóstico y la revisión. Necesito todo tipo de herramientas para cirugía. Sí, doctor, asintieron los médicos y enfermeros de menor rango, al unísono. Infórmenme el estado de la paciente periódicamente. Quiero saber hasta el mínimo cambio y no se tolerarán errores, exclamó el Bakugo mayor, exaltado y nervioso. Que mis ayudantes se encarguen de las preparaciones y el resto transporte a la paciente a cuidados intensivos. ¿Qué está pasando en este lugar?, preguntó Deku para sí mismo. Es la primera vez que veo a mi tío Masaru de ese modo. Midoriya no tuvo tiempo de hablar con su tío, ya que se fue del lugar en dirección a la sala de cuidados intensivos con gran rapidez. Al parecer, no podía darse el lujo de desperdiciar tiempo. Deku-kun. Una voz femenina y fácilmente reconocible llamó a Izuku. ¿Qué haces aquí? Ya te enteraste. Te dije que esperaras para decirle, estúpido. Yo no le dije nada, cara redonda, refutó Katsuki, apretando los dientes con furia. ¿Qué mierda haces aquí, Deku? ¿Kak-chan? ¿Ochako? ¿Qué está pasando?, cuestionó el peliverde, acercándose a los nombrados. Vine a acompañar a Shield-san y nos encontramos con este caos. ¿De qué se supone que me tenía que enterar? El cenizo y la castaña quedaron petrificados ante la pregunta del pecoso. Se miraron entre sí, esperando a que el otro tomara la iniciativa para responder la pregunta. Deku-kun, primero siéntate un rato, ¿sí? Yo te lo explicaré todo, pidió Uraraka, con su usual tono amable y comprensivo. Shoto y Itoshi están en camino. Respira hondo. Ochako-chan, ¿por qué estás diciendo todas esas cosas?, interrogó Nejire, temiendo por la respuesta. No pasó nada malo, ¿verdad, Ochako?, susurró Midoriya, sintiendo como el temor se apoderaba de él. ¿Dónde está mi abuela? Quiero verla ahora. No puedes, contestó la castaña, comenzando a sollozar. ¿No puedes verla ahora? ¿A qué te refieres, Ochako? Soy su nieto, es mi derecho. Quiero ver a mi abuela, exclamó el Oji Esmeralda, con voz quebradiza. ¿Qué está pasando? Exijo explicaciones.
Las pupilas verdosas de Midoriya Izuku comenzaron a temblar, preparándose psicológicamente para lo que se avecinaba. Su ritmo cardíaco aumentó, y sentía como su pecho se cerraba por la ansiedad creciente. Inari-san, lo siento tanto. Izuku, Uraraka abrazó a su primer amigo y amor, lamentándose por su sufrimiento. Tuvo una recaída y su vida corre peligro, tal vez ella no logre sobrevivir, Con una expresión en blanco, las lágrimas comenzaron a descender por las mejillas de Deku. Deku, escúchame. Tienes que controlarte. Katsuki tomó de los hombros a su amigo de la infancia, manteniéndose fuerte. A mí también me preocupa, sabes que es una abuela para mí, pero tú eres el único que es compatible con ella en caso de que necesite una transfusión o trasplante. La señora Midoriya, Melissa abrió los ojos como platos, sin poder reaccionar. ¿Cómo es que pasó todo esto de un momento a otro? Inari, va a estar bien, balbuceó Elizabeth, pestañeando varias veces. Es una mujer fuerte. Va a superar esto. Espero que tengas razón, apoyó Ado, bajando la cabeza, por su bien, y el de Midoriya-kun. Voy a quedarme solo. Las piernas de Izuku flaquearon, provocando que cayera al suelo. Mi única familia va a... Izuku, mírame, exclamó Chako, arrodillándose a su altura y tomándolo de los hombros. Ella no va a morir, ¿entendiste? Masaru-san se está encargando. ¿No lo entiendes? Si necesita un trasplante compatible va a morir. La expresión de Midoriya se tornó sombría, hundiéndose en la desesperación. Yo no puedo donarle nada, si lo hago ella morirá. Katsuki entró en pánico al escuchar las palabras del pecoso, comprendiendo a lo que se refería. Lentamente retrocedió, caminando hacia atrás hasta chocar suavemente contra la pared a sus espaldas. Uraraka lo miró, en búsqueda de que la apoyara para reconfortar al peliverde, pero lo único que encontró fue a un aterrorizado Bakugo que estaba perdiendo las esperanzas. Todo va a salir bien. Te lo prometo, aseguró Uraraka, volteando a mirar a los ojos al peliverde. Bakugo entró en desesperación. Maldición, no puedo contenerlo sola hasta que lleguen Itoshi y Shoto. Ishiel-chan no parece reaccionar. La rubia no podía desfocalizar su vista del destrozado Izuku Midoriya, que lloraba arrodillado en el suelo sin control alguno. Una fuerte punzada atacó su pecho, le dolía verlo de esa forma. Nunca creyó ver a una persona tan deslumbrante y llena de vida como Midoriya Izuku en ese estado, incluso era la primera vez que lo veía llorar desde que lo conoció. La punzada se fortaleció cuando esta idea pasó por su mente. Era como una resonancia que llegaba hasta lo más profundo de su corazón. Después de todo, es una reacción normal sentir dolor cuando la persona que ama pasa por un momento como ese. ¿Qué se supone que voy a hacer ahora? Voy a quedarme solo, sin familia. El Oji Esmeralda se tomó de la cabeza, comenzando a perder el control de sus emociones y acciones. ¿Por qué toda mi familia tiene que morir? Midoriya-kun, contrólate, pidió Ado, elevando un poco la voz. Estamos en un hospital, no puedes gritar de ese modo. Inari-san no va a morir. Solo tienes que tener un poco de fe, dijo Uraraka, con convicción. de Kukun, mantén la calma y confía en, la fe no salva a nadie, interrumpió Izuku, con una combinación de tristeza, desesperación e impotencia. Y ya no me queda confianza. El silencio se adueñó del lugar. La declaración de Midoriya dejó estupefactos a todos, excepto a Katsuki, quien ya se esperaba una reacción de ese estilo de parte de su amigo. El sonriente y deslumbrante Izuku Midoriya reveló su verdadera faceta, la faceta que ocultó y enterró en lo más profundo de su ser durante años, producto del dolor y la tragedia que acechaban su vida. Izuku, muchacho, exclamó Masaru, respirando erráticamente y acercándose al grupo. Gracias a Dios estás aquí. ¿Cómo está la abuela, papá?, cuestionó el cenizo, en tono desesperado. Ella está bien. ¿Pudiste salvarla? Aún no. Su vida sigue corriendo peligro, y si no actúa lo antes posible. El Bakugo mayor detuvo su frase, agitando su cabeza y centrándose en lo importante. Escúchame, Izuku. Necesito algo de ti. El pecoso alzó su cabeza, revelando su expresión dolida y desesperada. ¿Qué tengo que hacer? Haré lo que sea. Inari-san necesita un trasplante de médula espinal, ya que está sufriendo de leucemia, reveló el castaño, sin pelos en la lengua. Este procedimiento requiere a un familiar directo o a una persona compatible.
Solo tú puedes hacerlo, encontrar a una persona compatible es como buscar una aguja en un pajar y se nos acaba el tiempo. Tío, yo no puedo hacerlo, advirtió mi gorilla, entrando en crisis. ¿Sabes lo que pasará si lo hago? Ella morirá. Lo sé, pero es la única opción que tenemos, por más arriesgada que sea, sentenció el doctor, bajando la cabeza. Lo lamento mucho, Izuku. Es todo lo que puedo ofrecerte, papá. Si él lo hace, la abuela puede pasar sus últimos momentos de vida como una tortura, avisó Katsuki, atemorizado. Tiene que haber otro modo. No lo hay, gritó Masaru, apretando los puños con fuerza. Hazme caso por una vez en tu vida, Katsuki. Tienes que aprender a aceptar la realidad y los límites de tus capacidades. Siempre habrá algo que te supere. Y esta vez, la situación nos supera a todos. Nuevamente un silencio sepulcral se adueñó del lugar. Las contundentes palabras de Masaru Bakugo choquearon a todos, dejándolos sin palabras. ¿Por qué es tan riesgoso que Deku-kun done su médula a Inari-san? Interrogó Chaco, haciendo la pregunta que todos querían hacer y rompiendo el silencio. Ellos son familiares directos, no tendría que haber problemas, ¿verdad, Masaru-san? Responder eso ahora traerá más problemas que soluciones, Uraraka-san. Es un tema sensible y complicado, explicó el Bakugo mayor, suspirando de forma cansada y frotándose los ojos. Tienes una hora para decidir, Izuku. No puedo ofrecerte más, realmente lo siento. El doctor en jefe se retiró del lugar, con la cabeza baja y sin ser capaz de retener las lágrimas de tristeza e impotencia. Le falló a su sobrino nuevamente, primero con su madre, luego con Isashi y ahora con Inari. La atónita Melissa, sobrecargada de emociones y confusiones internas, se alejó de mi gorilla. No podía soportar verlo en ese estado, así que huyó. Me niego a quedarme de brazos cruzados, tiene que haber una forma de salvarla, pensó la blonda, caminando por la dirección en la que Masaru se fue. No soporto verlo de ese modo, me rompe el corazón. Si él no puede hacer nada, yo misma lo haré. Deku, tienes que hacerlo, opinó el cenizo, luego de una larga meditación. Ninguno de nosotros es compatible con ella, y no tenemos tiempo para buscar ese alguien. Si existe una posibilidad, debemos tomarla y hacerla sufrir un calvario en sus últimos momentos de vida. Todo lo que provenga de mí puede matarla, Katsuki, replicó el pecoso, apretando los puños con fuerza. No podemos hacer nada. Una leucemia solo puede tratarse con un trasplante de médula espinal 100% exitoso. Estudias medicina, tienes que saberlo. ¿Te vas a rendir tan fácil?, cuestionó Kacchan, tomándolo del cuello de su remera y alzándolo a su altura. No recuerdo que fueras tan pesimista, Deku. Tú eres quien siempre habla de optimismo y esperanza. Es lo mejor para ella, Katsuki. Prefiero que muera en paz y que no sufra en sus últimos momentos, respondió Deku, liberándose del agarre. Si ella muere ahora, no tendrá que quedarse sola. Cuando el joven oji carmesí ardió en ira y encestó un fuerte puñetazo en el rostro del oji esmeralda, interrumpiendo su respuesta. Nejire y Elizabeth se sorprendieron por el acto osado de Katsuki. Vuelve a decir algo como eso y te romperé todos los dientes, amenazó el Bakugo menor, chasqueando la lengua. Ordena tus ideas y toma una decisión. Es tu responsabilidad, Izuku. Bakugo-kun, reprendió Ado, empujándolo lejos del peliverde. ¿Qué te pasa? Aléjate de él. Ya dije lo que tenía para decir, finalizó el rubio, volteando la mirada. ¿Algo para agregar, Uraraka? Nada, contestó la castaña, en tono serio. Solo no hables más y será suficiente. ¿A dónde fuiste, Melissa?, se cuestionó Elizabeth, con preocupación. Mi gorilla-kun te necesita en este momento.